Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando semana, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Así que, doctor Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, bien, adiós, gracias. Iniciando el mes de octubre, ¿verdad? Rápido, ya estamos en el 10º mes del año y gracias porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana y entonces podemos estar sostenidos por Él, ¿verdad? Así que gracias a Dios por este espacio, por todos los que aquí colaboran y hacen posible y de llegar a ustedes quienes nos ven ya sea en tiempo real o posteriormente a través de las grabaciones. Damos gracias a Dios por sus vidas y seguimos estudiando el corazón del Padre. ¿Por qué? Pues porque de ahí se deriva la familia. En realidad, la familia nace en el corazón del Padre. Por eso es que estamos escudriñando cómo es el corazón de nuestro Padre que está en los cielos. Y el día de hoy continuamos con el asunto de que tenemos un Padre consolador, un Padre que nos consuela. Decíamos en los consejos de la semana pasada, el consejo práctico, que recibiéramos y vivamos la consolación de nuestro Padre, que disfrutemos de su paz que rebasa todo entendimiento para que esta paz, la paz de Dios, gobierne nuestros pensamientos y corazón, entendiendo por el corazón las emociones, la voluntad, la inteligencia, los sentimientos. Y estoy seguro que muchos de ustedes pueden estar viviendo una situación de mayor o de menor significancia, magnitud, pero todos requerimos consuelo. Hay días hasta que incluso médicamente se sabe que tenemos una serie de ciclos y que en nuestro ciclo emocional estamos a la baja, pues requerimos siempre la palabra de nuestro Padre, su voz, su corazón, su ánimo de consolarnos. Pero ese consuelo es un asunto de su paternidad. No es un asunto de repeticiones o de concentración mental, es un asunto del espíritu. Y por eso llega a gobernar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así que el anhelo de nuestro corazón y nuestras oraciones son que usted encuentre esa paz, que permita que el Espíritu Santo se la revele y gobierne sus pensamientos y a través de ello reciba ese consuelo, ese favor de parte de Dios de que usted permanezca, usted y yo permanezcamos en Él. Y hablando precisamente de consuelo, eh, debemos considerar que en la mayoría de los casos pensamos en el consuelo como una parte de las emociones. Cuando solo lo vemos así, entonces nos quedamos en el entendido que hay que hacer cosas que te distraigan o que te ocupen en la mente en otras actividades. Y esto, bueno, pues resulta solo parcial. Efectivamente, distraer nuestra mente, la palabra misma dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, de repente, ubicar nuestra mente, nuestra atención en alguna actividad, pues efectivamente pareciera que nos trae paz. En realidad, nos distrajo, es decir, solo tomó un momento de nuestro tiempo. El verdadero consuelo viene del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, que llega a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y fíjense, es tan importante que médicamente se ha estudiado que cada uno de nuestros pensamientos manda un neurotransmisor y llega a todas las células de nuestro organismo. Por eso, cuando conocemos la verdad, dice la palabra que nos hace libres. Por eso, cuando ponemos y permitimos que la paz del Señor gobierne nuestros pensamientos y nuestro corazón, cada uno de esos pensamientos le manda un neurotransmisor. No es un asunto mágico, ni es un asunto esotérico. Tiene una prueba biológica, una prueba
fehaciente, física, vamos a llamarla así, de la obra de Dios, de cómo nos diseñó. Nos diseñó para estar atentos a su voz. Nos diseñó para tener comunión con Él. Por eso cuando leemos la palabra, cuando conocemos el corazón del Padre, viene a nosotros esa paz, esa convicción de saber que cuando Él dice, trae tus cargas y yo las haré ligeras, lo que Él dice se cumple. Lo que Él dice es verdad. Lo que Él dice es eterno. No es solo bajo ciertas circunstancias. No solo cuando yo tengo la disposición o digo, no, no, ahora sí, me voy a poner en sintonía con Él. Su verdad es siempre, es eterna. Y fíjese, afecta o interviene en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Hoy en día se dice que la mayoría de las alteraciones o de las enfermedades, hasta el 70% de sus componentes tienen que ver con las emociones, con los pensamientos, con nuestra inteligencia emocional. Bueno, pues ahí llega cada una de las palabras de Dios. Y todavía en Proverbios dice, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Y el Señor dice, aquí está la verdad. Aquí está la verdad y la vida, y acá está la muerte. Escoge la vida, la verdad, el camino. Así que el día de hoy dispongamos nuestro entendimiento. Papá, mamá, hijo, hija, niño. Parece que fueran palabras difíciles de comprender para ti, niño, pero si pones atención sobre todo en la palabra de Dios, Dios te ama y Dios está a tu favor en cualquier circunstancia. Te duela, no te duela, estés en preocupación, te parezca que es difícil. Sí, para ti es difícil, para Dios no. Y ese es el consuelo y esa es la verdad de Dios. Imagínate que tienes examen y que dices, tienes un pensamiento, no, a mí las matemáticas no me entran. No, bueno, si ese es tu pensamiento, pues, es muy difícil, solo el Espíritu Santo te lo puede cambiar y que tú aceptes de voluntad, porque la palabra dice que tienes la mente de Cristo. Joven, niño que estás en la escuela, tienes la mente de Cristo. ¿Te imaginas qué capacidad te ha dejado Dios en tu cabecita? Mucha, pero hay que usarla. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. Y entonces estudia, cuando vayas a estudiar, cuando vayas a hacer esos ejercicios, entra en la presencia de Dios, dile, Señor, yo tengo tu palabra, dice, tu verdad dice que tengo tu mente, así que me harás comprender esto que estoy viviendo. Y entonces también las emociones, ¿verdad? Papá, mamá, aún niños, que de repente entramos en esta preocupación de que las cosas no sucedan como nosotros pensamos o como nosotros deseamos. Pero Dios hará que sucedan conforme a su voluntad y todas las cosas nos ayudarán a bien conforme a su propósito. Entonces, pongamos nuevamente la plataforma en la que Dios opera, el amor. Su espíritu nos revela la magnitud de su amor, porque si no, no es entendible. El amor de Dios no es entendible, que perdone lo que nosotros consideramos imperdonable, como su amor es eterno, puede estar y puede hacer su obra antes de que nosotros llegáramos a esta tierra, durante toda nuestra vida y lo que siga de ella, ¿verdad? Y después de nuestra vida en esta tierra. Entonces, eh, sigamos poniendo ese fundamento que es el amor del Señor. Sofonías 3:17 de la Nueva Versión Internacional dice así: porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos en medio de ti. Así que está en medio de nosotros. Está aquí porque cuando nos reunimos dos o tres en su nombre, no importa que sea por estos medios, Él está ahí. Está aquí. Volvemos a leer en su palabra. El Señor, nuestro Padre, está aquí. Como guerrero victorioso, sí, porque todos los días nos parecen una batalla, ¿verdad? Una lucha.
el despertar, el levantarnos, el activarnos, todas las actividades que tenemos. Y hay veces que nos llenamos de una cantidad de actividades importantes, todas ellas que consideramos útiles, pero al fin y al cabo nos parecen un reto, una batalla, algo que vencer. Y dice aquí, en medio de ti, como guerrero victorioso, porque las victorias vienen de Él, porque Él pelea nuestras batallas, se deleitará en ti con gozo. Fíjense, el Señor deleitándose cuando nos ve actuar en la fe, cuando nos ve creer en su palabra, cuando nos ve tener comunión con Él, ¿verdad? Poner nuestro día desde el amanecer hasta el anochecer, ponerlo delante de Él, estar consciente de su presencia en medio nuestro. Y sigue diciendo, te renovará con su amor. O sea, nos hace nuevos cada mañana, porque así es su misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Y a nosotros nos hace nuevos, porque en Él somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ese es un modo continuo de parte de Dios, porque Él es eterno. Así que hoy en la mañana eres uno nuevo en Él. Incluso, déjenme decirles, fisiológicamente se sabe que somos un ser diferente cada mañana. Hemos cambiado una cantidad de células enormes. Hemos madurado, hemos crecido, en fin, toda la evolución que Dios puso como parte de la edad. Así que Dios nos renueva con su amor. Esa es la diferencia. No solo como un proceso biológico o como un proceso natural que vivimos, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos mayores, ancianos y regresamos con Él. No, no solo es ese proceso, sino que en su amor nos renueva, afectando, nuevamente decimos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y todavía dice así, se alegrará por ti con cantos. Despierte con una alabanza, la palabra misma dice, estás triste, canta. Estás alegre, canta salmos a Él. Estás preocupado, cántale a Él. Porque todo lo que respira, alaba al Señor. Fíjese, cuando cantamos, hoy se conoce nuevamente en el tema fisiológico, cuando cantamos conectamos nuestro espíritu, conectamos nuestra parte creativa, vemos las cosas más amplias. Claro, cantar la verdad de Dios, cantar un salmo, una alabanza, cantar quién es Él, cantar de sus misericordias. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Imagínense que se levante y es tan hermoso ver, ¿verdad? En la escuela dominical, cómo los niños alaban al Señor con una intensidad, con todo su ser. Levántese alabando al Señor. Cante. Puede usted decirme, es que no soy afinado. No se preocupe, los verdaderos adoradores son en espíritu y en verdad. Gracias a Dios, a algunos les ha dado el talento de una voz educada, de una capacidad musical, pero no se preocupe, Dios ve su corazón, no su tonalidad. Así que aunque cante como Melesio, feo, pero recio, cántele a Él, porque dice que Él se alegrará con nosotros en esos cantos, en esos salmos, porque nos renueva con su amor. Qué bendición y qué maravilla conocer su verdad y su palabra, porque entonces para hoy tiene esta palabra. Si usted se siente, hay otro lunes, hay otra semana, hay otro mes, hay veces que nuestros pensamientos y la cotidianidad nos lleva a actitudes de este tipo, ¿verdad? Otra vez a la escuela, otra vez al trabajo. Se acabaron las vacaciones y ahora regreso nuevamente. No, en el amor del Señor las cosas son renovadas. Y cuando usted tiene esa disposición, el Espíritu Santo se la revela. Y entonces va viendo cómo cada día es diferente, cómo cada día tiene su propio afán, dice la palabra. Cómo cada día Dios nos va mostrando diferentes planteamientos de su verdad a través de escudriñarla y leerla. Nos va ampliando, abre los ojos de nuestro entendimiento.
ilumina nuestros sentidos espirituales y podemos entonces apreciar en una dimensión diferente las cosas cotidianas. Entremos entonces ahora a la cualidad, al atributo que estamos escudriñando de nuestro Padre como nuestro consolador. Un Padre que consuela. Juan 14, 16 y 17 de la Nueva Versión Internacional. Juan 14, 16 y 17, versión Nueva Internacional. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Déjeme leerle, por favor, la versión Reina Valera, porque esa también nos ilustra, nos da mayor entendimiento. Dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Porque el Espíritu del Señor, el Espíritu de nuestro Padre, mora en nosotros. ¡Qué tremenda verdad! ¿Qué dimensión nos da ahora del consuelo de Dios? No solo está nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, por ti y por mi joven niño, sino que está dentro de nosotros, desde el día que lo invitamos a nuestro corazón. ¿Se acuerdan de ese día? ¿Te acuerdas, hijo, de ese día? En el día que aceptaste, que le dijiste, sí, Señor, yo quiero que vivas en mi corazón. Pues a partir de ese día, su Espíritu Santo mora en nosotros, está ahí en el corazón. Y entonces Él, si lo escuchamos, cuando escudriñamos la palabra, si permitimos que Él nos las revele, entonces podemos vivir conforme a su voluntad. Vamos a ver esta cita con un poco más de, así como la desglosamos, ¿verdad? Y dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, nos dará otro consolador. Sí, primero es el Padre, luego estuvo el Hijo en esta tierra y ahora nos ha dejado al Espíritu Santo, que es el consolador. Y fíjense, no nos lo dejó solo para que acudiéramos a Él en cuestión de necesidad o en ciertos momentos. Lo dejó para que morara en nosotros. Fíjense hasta dónde va su acto de consolación, su disposición de consolarnos, hasta dónde va, en cada momento de nuestra vida, en cada situación. Su consuelo, porque es parte de la función o del propósito de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo mora en nosotros, pues está a nuestra disposición. Eso sí, tiene que ser parte de nuestra conciencia, pero de esa conciencia que ya está conectada con el Espíritu del Señor, que está guiada, instruida, dirigida por el Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo se logra eso? Hemos dicho, conociendo al Señor de manera personal y teniendo una relación íntima con Él. ¿Cuándo? Mientras estemos en esta tierra. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Leyendo su palabra, orando, cuando nos congregamos, cuando servimos para la obra de su reino en esta tierra. De todas esas mecanismos, vamos a decir, tenemos para estar en comunión con Él. ¿Cuándo tiene que ser? Diario. ¿Cuándo come usted? Porque la palabra es nuestro alimento para el espíritu. ¿Cuándo come usted? 3 veces al día, 5 veces cuando la tiene fraccionada, o a veces más, si hace usted ejercicio de esto de levantar pesas, llegan a comer más veces al día o en porciones más grandes por razones del requerimiento físico, pues así es en el espíritu. ¿Quiere usted tener un espíritu muy fuerte, muy fortalecido por el Espíritu de Dios? Lea su palabra, escudriñela, medítela, póngala por obra, repítala, cántela, órela. Sí, ore la palabra, lea y ore, lea y declárela.
declare la verdad de Dios, declare su voluntad. Y sigue diciendo la cita, para que los acompañe siempre. Como vive en nosotros, no se separa de nosotros, excepto cuando nosotros voluntariamente le vamos dando menos lugar en nuestra vida. A medida que usted y yo dejamos de leer la palabra, de congregarnos, de orar, eh, de ser servidor en las cosas que Dios está haciendo para esta tierra, a medida que dejamos todo eso, entonces empezamos a dejar a un lado al Espíritu Santo que anhela fervientemente tener comunión con nosotros. Pero es una decisión personal. En cambio, leemos, oramos, cantamos, oramos la palabra, nos congregamos, tenemos comunión unos con otros para darle gloria, servimos en los propósitos que Dios tiene para esta tierra, seguimos siendo comunicadores de buenas nuevas. Cuando todo eso sucede, pues es una vida conectada con el Espíritu, que el Espíritu se regocija y está ahí constantemente recordándonos. Nuestro Señor Jesucristo en otra porción dice que nos iba a dejar el Espíritu Santo para recordarnos todo lo que Él había dicho y establecido. Cuando necesitamos leer la palabra y luego el Espíritu Santo nos la recuerda y la podemos usar en cualquier situación, en cualquiera, la que usted se imagine, la que le parece que ahí no está Dios, ahí está. Dele usted lugar. Permita que el Espíritu Santo le recuerde la palabra que usted ha estado leyendo. Ahora déjeme decirle aún todavía más en esta relación personal con Dios. Cuando se le daba a alguien, ahí sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando vemos que se ungía a alguien como rey o se le daba autoridad, también se le daba la escritura en aquel entonces, en principio el Pentateuco, y la tenía que leer y transcribir todos los días. Y dice así la palabra, para que no se separara de ella, para que no dejara de hacer conforme está escrito en ella. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Pues lo ha escrito a través del Espíritu Santo en las tablas de nuestro corazón, pero no le vendría mal. Considérelo, considérelo en oración, transcribir la Escritura. Usted va a encontrar una delicia en transcribir la Escritura. ¿Por qué? Fíjese, se sabe que en el aprendizaje tomamos 15% de lo que se nos dice con la palabra, 15% con lo que vemos, pero otro 15% cuando lo experimentamos. Y la escritura es una experiencia de aprendizaje. Usted va leyendo la palabra y la va transcribiendo, o esposos, díctesela uno al otro. Un capítulo diario. Y va a encontrar usted una riqueza y un entendimiento y una revelación de parte de Dios enorme. Y entonces va a poder usar. Y entonces lo va a acompañar siempre. Usted sabrá que es el Espíritu el que lo acompaña, porque es Él el que le recuerda todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo en esta tierra. Que lo hizo y lo dijo para que nosotros entendamos cuando dijo que el reino de los cielos se había acercado. ¿Cómo era el reino de los cielos? Transcriba Mateo 4, Mateo 5, 6 y 7, que se le ha denominado la constitución del reino. Y entonces usted lo va a transcribir y va a entender que el Espíritu del Señor lo acompaña siempre. Y que siempre tiene la disposición de recordarle lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Para que incluso usted no escuche y confunda la voz de Dios. Hay quien dice, y está en la propia palabra, cuando le dicen en tu nombre echamos fuera demonios, y les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, ellos creyeron que estaban haciendo las cosas que Dios había dicho. ¿Cuántas personas hemos conocido en esa condición? Que creen estar haciendo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios está escrita, está revelada por su Espíritu Santo. Manifiestas son sus obras, porque los que son del Espíritu, los que son hijos, son guiados por el Espíritu. O sea, la comunión con nuestro Padre, de hijo a padre, ¿se acuerdan de esta calle que es de doble vía, de venida y de regreso? Esa calle del Padre hacia nosotros y de nosotros hacia el Padre, está guiada por su Espíritu.
Entonces, es el Espíritu Santo el que nos permite entenderla y vivirla. Y sigue diciendo, y le llama el Espíritu de verdad. Tengan cuidado. El propio, en los evangelios propiamente nos dice, y que escudriñemos todo espíritu, porque aquel que reconoce a Jesucristo es el de la verdad. Porque el Espíritu es enviado por nuestro Señor Jesucristo, acabamos de leer, y yo les enviaré al Espíritu de verdad. Así que es enviado por el Hijo, establecido desde el principio en la Trinidad y mora en nosotros. Y es el Espíritu de verdad. La verdad es una persona, la verdad, el camino y la vida es una persona. Es inmutable, es eterna, no cambia por las circunstancias ni por las opiniones. Si algo cambia por las opiniones, pues no está usted hablando de la verdad, está hablando de algo que puede ser real, puede ser momentáneo, pero no es la verdad, solo es una circunstancia, solo es momentáneo, solo es una parte, tal vez hasta del propio proceso en el que usted y yo estamos viviendo. Muy interesante porque aún lo tecnológico, que podría decir, no, es que ahora la inteligencia artificial es la verdad. Pues no, seguramente vendrá otra vez el desarrollo y encontraremos otras cosas. Me acuerdo cuando había esas computadoras enormes que ocupaban todo una habitación o dos, y ahora esa misma capacidad está contenida en una laptop, en un instrumento, bueno, en un teléfono celular. ¿Ha cambiado? Sí. ¿Era verdad lo anterior? Pues era un momento, era realidad, sí. Hoy es muy diferente. El conocimiento es también parcial, porque solo está basado en evidencias físicas, pero el espíritu, que es eterno, ese no se conforma solo a lo físico, es eterno, es atemporal, es parte de incluso de lo que no vemos físicamente, ¿no? Pero ahí están, las moléculas de oxígeno no las ve usted y ahí están. Hoy las conocemos perfectamente y sabemos cómo interactúan con las personas, cómo se distribuyen en todas las células, ¿verdad? Cómo llegan a cada rincón de nuestro organismo. Llega ahí el oxígeno. ¿Usted lo ve? No. ¿Lo percibe? No, porque cuando inspiramos, pues entra aire que trae oxígeno y muchas otras cosas más. ¿Cuál sería entonces el consejo práctico? Bueno, primero, oremos. Oremos para que esta verdad sea sellada en nuestro corazón, que esa es la intención de Dios, escrita en las tablas de nuestro corazón y la podamos vivir. Una, el amor nos renueva, el amor de Dios. Sí, el amor personal, las emociones, hay veces que pareciera que no nos renuevan, es más, hay veces que parecieran en nuestras emociones, pues que nos quebrantan, ¿verdad? Pero el amor de Dios nos renueva. Y Él dejó a su Espíritu para morar en nosotros, su Espíritu consolador. ¿Cómo podríamos entender usted y yo el consuelo de parte de Dios a través de su Espíritu cuando nos revela la verdad? Imagínese una enfermedad y ahorita el doctor le dice, pues esto es fatal, mortal, no hay cura, etcétera. Sí, pero usted y yo vamos con el Señor, regresamos. Pablo dice, pues es muy bueno que me fuera ya con él, pero por el momento es mejor que me quede aquí con ustedes porque tengo un propósito de parte de Dios. El día que el propósito de Dios se cumple, estaremos con él. Nos llevará con él. Por eso cada vez que el Espíritu nos revela la verdad, nos consuela, porque entendemos la temporalidad de muchas de las cosas. Ore en el Espíritu, ore la palabra. Permita que Dios le revele y selle su palabra en su corazón a través de la lectura, de la oración, de orar la palabra y de transcribir la palabra. Ese sería el consejo práctico de esta semana. Porque nuestras oraciones y nuestras peticiones es que la palabra de Dios, que siempre cumple para lo que es enviada, cumpla en usted, en ti niño, en ti joven, su propósito. Que en el amor de Dios seamos renovados y que su consuelo
sea para con cada uno de ustedes. Que tengan una estupenda semana. Buenos días.